Adictos a la Tecnología, una muy buena propuesta, una entrevista que ya está preparando Yeru con una especialista. Nos va a hablar sobre esta situación que afecta a muchos y miles de paraguayos. Muchos podemos ser usted, nosotros. Los detalles a partir de ahora con Yeruti. Buenas noches, Yeru. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, así es, hablamos de un tema actual, adictos a la tecnología. Estamos con la psicóloga clínica, la licenciada Norma Espínola. Buenas noches. Buenas noches, Yeruti. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, hablamos específicamente de los adictos a la tecnología. ¿De qué hablamos? ¿Podría hablarse ya que sería una posible enfermedad? Realmente, Yeruti, en los últimos tiempos las tecnologías están produciendo una nueva clase de adictos sin consumo de sustancias. Es el adicto a la tecnología. ¿A quiénes le llamamos adictos a la tecnología? Esas personas que tienen ese interés ya acentuado al usufructo de todos los aparatos, ya sea el celular, los jueguitos electrónicos, las redes sociales, la computadora, todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿verdad? Ellos necesitan tener lo último que haya salido en el mercado y desarrollan esa dependencia emocional. Ellos sienten que necesitan de ese aparato para sobrevivir el día a día. ¿Desde qué edad aproximadamente estamos hablando de que podría ya ser un adicto a la tecnología? Edad exactamente va a depender mucho de lo que se le permita en la casa, ¿verdad? Pero lo más común es que las personas, que sean los adolescentes los principales afectados en este tema. Los adolescentes están afectados. ¿Qué tipo de niveles presentan los adictos a la tecnología? ¿Se puede diversificar o hablamos de un solo tipo? Realmente hay niveles, ¿verdad? Están los que están levemente moderados y realmente los que ya tienen un nivel grave de dependencia. Y hay que trabajar con eso, hay que ver un poquito, hay que trabajar con la familia, Yeruti. ¿Por qué? Porque ahí está la base, la causa del por qué los chicos, vamos a hablar de chicos porque los adolescentes son los que más están afectados. Ahí en la familia es lo que más están las causas, los motivos por el cual ellos se esconden, se meten dentro, evaden la realidad, ahí en la familia. ¿Existe ya tratamientos? ¿De qué tipo de tratamientos estamos hablando para encontrar una cura a esto que podríamos llamarle también una enfermedad? Realmente el tratamiento es a nivel social, o sea, su ambiente, el que le rodea es donde debemos de considerar manejar. Por ejemplo, primero luego la familia, estimular la relación con los padres, estimular la relación con los amigos, porque una de las consecuencias es la ruptura social. El chico cada vez se aísla más, quiere estar solo con el aparato, no le interesa socializar mucho, se corta la comunicación en la familia y están teniendo algunos problemas con su imagen y su autoestima. Entonces ahí es donde hay que atacar, no hay que atacar la tecnología. La tecnología es como el dinero, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Entonces tenemos que desarrollar la conciencia, tenemos que ser consumidores de la tecnología conscientes, objetivos de que si consumo esto, ¿qué consecuencias me puede traer en la vida? Eso implica madurez. Entonces a chicos muy chicos es peligroso darles, ¿por qué? Porque todavía no tienen la madurez necesaria para manejar esto. Entonces, cuando veamos que nuestro chico ya puede discriminar qué daño me puede producir, bueno, ya está preparado para el usufructo de eso. ¿En qué podría desencadenar si es que no se detecta a tiempo que uno ya es adicto a la tecnología o dependiente de ciertos aparatos? Bueno, como te estuve diciendo, una de las consecuencias es la parte social, el aislamiento, la ruptura de la comunicación familiar, el fracaso escolar. Son los 3 síntomas, digamos, principales de esta nueva adicción. Y es ahí donde tenemos que controlar, observar
y convertirnos en consumidores críticos, sobre todo eso, en ser críticos ante nuestras tecnologías. Yo creo que esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos los padres. ¿A partir de qué edad es conveniente brindarle a los chicos algún aparato tecnológico? Es medio complicada tu pregunta porque muchas veces los chicos ya están presionados por sus amigos que ya tienen el celular. A veces los padres necesitamos que ellos lo tengan para el día a día, dónde estás, me voy, no me voy, avisarle cosas concretas. A veces la necesidad es real. Entonces, tenemos que ir evaluando sobre ya la experiencia para decirle a nuestro chico, bueno, ¿seguí usando o no? Te lo retiro hasta que aprendas algo. Eso vamos a dejarle entonces a los padres, pero chicos tan pequeños no. ¿Existe alguna edad donde podría ser recomendable o no recomendable? No hay una edad específica, pero por lo menos hablemos de 10 para arriba. Bueno, así culminamos nuestra entrevista con la psicóloga. Contigo, Ernesto. Gracias.